Buen día, estudiantes del Colegio Emilio Valenzuela, del grado tercero. Nos encontramos en el programa nuevamente de GeoGebra. Este es un programa que, como lo habíamos evidenciado en los otros dos momentos de las otras dos actividades que correspondieron a longitud y superficie, este es un programa que, cuando nos encontramos en dos dimensiones, muestra esta barra de herramientas, que ya lo habíamos visto, que se puede crear puntos, se puede crear rectas, se puede crear polígonos, triángulos, cuadriláteros, circunferencias, entre otros, ¿sí? Este programa tiene diferentes que nos encontramos con una vista gráfica en tres dimensiones, y pues estamos trabajando con objetos en tres dimensiones, ¿sí? Entonces hemos seleccionado como objeto tridimensional a los cubos. Entonces tenemos un cubo morado que nos va a representar los decímetros cúbicos, ¿sí? Va a depender de qué deslizador, de este deslizador, que son los decímetros. Porque va a depender de los decímetros. Entonces quiere decir que acá tenemos un cubo de lado 3. O sea, quiere decir que tiene 3 de largo, 3 de alto y 3 de profundidad, ¿sí? Tenemos un cubo rojo que nos va a representar los metros cúbicos. Va a depender de este deslizador rojo. Quiere decir que tenemos un cubo de 0.8 de lado. Entonces, 0.8 metros de lado. Entonces tiene 0.8 de largo, de alto y de profundidad, ¿sí? Entonces, y finalmente nos encontramos con un cubo azul o agua marina que nos va a representar los centímetros cúbicos. Entonces acá el deslizador nos marca que es 20 centímetros. Quiere decir que tenemos un cubo de lado 20 centímetros, ¿cierto? Entonces tiene 20 por acá, 20 por acá. Entonces tiene de largo, de alto y de profundidad 20, ¿sí? Entonces en este video vamos a identificar cuándo esos cubos van a ser iguales y en qué casos son diferentes. ¿Listo? Entonces, inicialmente pues tomemos de ejemplo este que está acá. Entonces fíjense que acá podemos tener los tres cubos al mismo tiempo, podemos visualizar la vista desde varios puntos, ¿sí? Y entonces ya en lo que nos compete, digamos, si tenemos este cubo morado nos va a representar que tenemos 27 decímetros cúbicos, ¿sí? Porque habíamos dicho que era 3 por 3 por 3, que nos da como resultado 27, y qué unidad, decímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces vamos a representar este cubo agua marina, a ver qué sucede. Este cubo agua marina depende de este deslizador. Entonces, si lo movemos, el valor que se está alterando es el de los centímetros cúbicos. O sea que el cubo azul va a depender del deslizador azul, ¿sí? Que son los centímetros cúbicos. Entonces tenemos acá este cubo, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, ¿cuál será más grande? ¿Los centímetros cúbicos o los decímetros cúbicos? Entonces acá es importante hacer esta superposición, ¿sí? Entonces podríamos llegar a superponerlos, ¿cierto? A ver qué sucede. Entonces, pues evidentemente se evidencia que en este caso son 5.832 centímetros cúbicos, va a ser más pequeño que los 27 decímetros cúbicos, ¿sí? Podemos encontrar casos en los que son iguales, ¿sí? Ya más adelante los vamos a revisar. Entonces, podemos decir que 5.832 centímetros cúbicos es más pequeño que 27 decímetros cúbicos. Como lo había mencionado en los otros videos, no significa que el valor más grande sea el que tiene mayor magnitud. Entonces, ¿qué significa? Depende de las unidades de medida que se están trabajando. En este caso, 5.832 sí es más grande que 27, pero entonces vemos que la representación de las unidades de los centímetros cúbicos con este valor va a ser más pequeño que los decímetros cúbicos con este valor de acá, ¿sí? A su vez, entonces, si aumentamos este hasta que sea 1 metro, entonces veamos acá, este cubo evidentemente se puede percibir que es más grande que el cubo morado y el cubo azul, ¿cierto? Entonces tenemos que 1 metro cúbico es más grande que 27 decímetros cúbicos y más grande que 5.832 centímetros cúbicos, ¿verdad? Listo.
Hay un caso en que el azul y el morado son iguales. Entonces vamos a ver cuál es ese caso. Entonces, aparentemente es ahí. Entonces tendríamos que hacer una superposición de estos dos cubos para evidenciar si sí lo son o no lo son. Ahí aparentemente el cubo azul es más pequeño que el morado. Entonces quiere decir que al azul le hace falta un poco para llegar hasta allá, ¿cierto? Pero es un poquito nomás. Aparentemente ahí ya lo son. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que sucede con esos dos cubos. Entonces evidenciamos acá que estos dos cubos van a ser de igual magnitud, ¿sí? Los podemos hacer la superposición acá y evidenciamos que son iguales, ¿sí? Ahí se corrió un poquito, pero entonces vamos a ver si es posible hacer esta superposición. Vamos a ver si es posible. Pero se logra evidenciar que tienen la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, ahí se evidencia que tienen la misma magnitud, ¿verdad? Esta cara va a ser igual a esta cara, ¿sí? Entonces lo podemos acercar un poquito. A ver qué sucede con estos dos. Se acercó, tiene la misma longitud. Y pues si un lado ya es igual al otro, entonces quiere decir que como es un cubo, pues todos los lados van a ser iguales entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué afirmación podríamos hacer? Pues que 8000 centímetros cúbicos son equivalentes. Uno ahí de esa igualdad habla de equivalencia, ¿verdad? 8000 centímetros cúbicos es equivalente a 8 decímetros cúbicos. Recordando que estábamos comparando el morado con el azul. Listo, ahora vamos a comparar el rojo con el morado teniendo en cuenta las equivalencias. Entonces, bueno, este cubo ya es grande, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer más grande, es al morado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hasta dónde llega este morado, ¿listo? Entonces vamos a quitar este azul de acá por un instante. Este azul lo quitamos un momentico. Y entonces fíjense, ahí se evidencia. De pronto ahí le falta un poquito, ¿cierto? Pero ya miramos a ver qué se puede hacer. Ahí se evidencia que estos dos cubos son equivalentes, ¿cierto? Este está un poquito descuadrado, entonces tendríamos que mirar la forma. Ahí más o menos ya está como iguales. Entonces ahí ya se evidencia la igualdad. Si involucramos estos dos cubos, también se evidencia, ¿cierto? Lo corremos un poquito y parece que fuesen uno solo, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está descuadrado un poquito, pero si lo corremos, ahí nos va a quedar que esos dos cubos también tienen el mismo tamaño. ¿Qué significa? Pues entonces significa, estamos comparando morado con qué cubo, estamos comparando morado con rojo. Entonces el morado me representa los decímetros cúbicos y el rojo me representa los metros cúbicos. Entonces vamos a decir que un metro cúbico, que es el rojo, va a ser equivalente a 1000 decímetros cúbicos, que es el cubo rojo, ¿verdad? Entonces vamos a separarlos un poco, ¿cierto? Y de hecho los podemos alejar un poquito más. Y ahí se evidencia más claramente lo que está sucediendo con ellos dos. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces si los manipulamos, entonces acá se evidencia la equivalencia que se involucra. Y con este cubo azul que tenemos acá, con este cubo azul, podemos hacer otra afirmación. Podemos decir, bueno, ya dijimos que un metro cúbico es equivalente a 1000 decímetros cúbicos, pero entonces también podríamos decir que 8000 centímetros cúbicos es más pequeño que 1000 decímetros cúbicos y pues a su vez más pequeño que un metro cúbico. Entonces vamos a aumentar acá y vamos a disminuir el valor de los decímetros. Entonces vamos a escoger un valor más pequeño, digamos 64 decímetros cúbicos. Me representa el cubo morado, ¿verdad? Entonces si los involucramos acá, acá queda un volumen que le hace falta al azul para llegar a ser el morado.
¿verdad? Entonces podemos decir que 64 decímetros cúbicos, que es el morado, va a ser más grande que 8000 centímetros cúbicos, que es el azul, ¿verdad? Asimismo podemos seguir explorando con el programa y podemos decir, bueno, podemos aumentar los centímetros, ¿cierto? Tanto como queramos, podemos disminuir los decímetros. Otro ejemplo podría ser, otro más pequeño, podría ser 27 decímetros cúbicos. Y bueno, agrandemos los centímetros. Entonces, volvamos al de 8000, que es un caso en el que el valor es exacto, ¿sí? Entonces, y es cerrado, ¿cierto? Entonces, los 8000. Entonces, 8000, que son los centímetros cúbicos, que está representado por el azul, ¿cierto? Acá lo evidenciamos. Va a ser más pequeño que los 27 decímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces hemos evidenciado dos casos en el que esos cubos tienen el mismo tamaño, hablamos de equivalencia, y cuando tienen diferente tamaño decimos pues que las medidas son diferentes. ¿En qué sentido? Decimos una es mayor que la otra, ¿sí? Dependiendo si es más grande o más pequeño. Entonces, a partir de ahí podemos realizar una exploración y pues este programa nos permite hacer algo que es una construcción dinámica, o sea, es decir, podemos explorar acá, moverlo, como ya lo vimos, aumentarlo, ¿cierto? Aumentarlo, disminuirlo, ¿sí? Mover el cubo, compararlos, superponerlos, ¿sí? Entonces es un programa que nos permite bastantes cosas. La invitación es a que continúen aprendiendo acerca de geometría a partir del programa que es propio del Colegio Emilio Valenzuela. ¿Listo? Espero que el video les haya sido de gran ayuda y que puedan a partir de este responder unas preguntas que se les van a presentar a continuación.